Tu novio se está acostando con mi mujer. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría arrojado directamente a la cara. Me quedé sentada en aquella concurrida cafetería en una tarde de sábado en Madrid, con mi café con leche enfriándose en las manos, mirando fijamente al hombre que acababa de ocupar el asiento frente a mí sin ser invitado. Era guapo de una manera que te hacía mirar dos veces, con el pelo oscuro ligeramente alborotado, y unos ojos del color del whisky a contraluz. Llevaba una chaqueta informal sobre una camisa gris ajustada, y todo en él gritaba una confianza que rozaba la arrogancia. Perdona, logré decir, mi voz saliendo más débil de lo que pretendía. Él se recostó en la silla de madera, estudiando mi rostro con una expresión que mezclaba la diversión con algo más oscuro. He dicho que tu novio, el chico con el que llevas saliendo, ¿cuánto? ¿3 años ya? Lleva acostándose con mi mujer los últimos 8 meses, más o menos. Abrí la boca para responder, para defenderme, para hacer algo, pero no me salieron las palabras. La cafetería bullía a nuestro alrededor con los sonidos de las máquinas de café y las conversaciones casuales, completamente ajena al hecho de que mi mundo entero acababa de salirse de su eje. ¿Cómo sabes quién soy?, pregunté finalmente, porque esa parecía la pregunta más segura, la más fácil, no la que realmente importaba. Llevo semanas siguiendo las migas de pan, extractos de la tarjeta de crédito, registros telefónicos, el trabajo de detective habitual que conlleva sospechar que tu cónyuge te es infiel. Sacó su móvil y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Tu novio se llama Joel. Lleváis juntos desde que tenías 26 años. Trabajas en una agencia de marketing en el centro, y todos los sábados vienes a esta misma cafetería exactamente a las 2 de la tarde para tomar un café con leche con vainilla y leer cualquier libro que lleves en el bolso. Me sentí expuesta, desnuda, ante un desconocido que de alguna manera conocía los ritmos de mi vida mejor que yo misma. Mi nombre es Alicia, y había entrado en esa cafetería hacía 30 minutos, creyendo que vivía una vida perfectamente ordinaria, una buena vida, incluso. Joel y yo teníamos nuestros problemas, claro, pero todas las parejas los tienen. Llevábamos juntos el tiempo suficiente para que la pasión se hubiera asentado en algo cómodo, algo sostenible. O eso me había convencido a mí misma. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, mis manos temblando ligeramente mientras empujaba su móvil de vuelta hacia él sin mirar la pantalla. No estaba preparada para ver cualquier prueba que hubiera allí. Él sonrió entonces, y eso transformó todo su rostro de intimidante a devastadoramente encantador. Supongo que a la miseria le gusta la compañía, y porque cuando te vi aquí sentada sola, con el aspecto de una mujer que merece mucho más de lo que está recibiendo, pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudarnos? ¿Cómo? Se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, algo amaderado y caro. Olvídale, sal conmigo esta noche. Hagamos que se pregunten dónde estamos por una vez. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que me levantara, que me fuera, que llamara a Joel inmediatamente y le exigiera una explicación. Pero había otra parte, una parte que había enterrado durante años, que sintió algo eléctrico recorrerla ante la proposición de este extraño. Era imprudente, era probablemente peligroso, y era la primera vez en más tiempo del que podía recordar que me sentía genuinamente viva. Ni siquiera sé tu nombre, dije. Javier. Extendió su mano sobre la mesa, y cuando la tomé, su agarre fue cálido y firme. Entonces, ¿qué me dices, Alicia? ¿Estás lista para hacer estallar tu mundo? Debería haber dicho que no. Debería haber recogido mis cosas, haber salido de esa cafetería y haberme enfrentado a Joel con cualquier prueba que este hombre afirmara tener. Esa habría sido la opción sensata, la opción madura. Pero había estado tomando decisiones sensatas toda mi vida. ¿Y a dónde me habían llevado? A estar sentada sola en una cafetería mientras mi novio de 3 años aparentemente calentaba la cama de otra persona. ¿A qué hora?, me oí decir. La sonrisa de Javier se ensanchó. Te recojo a las 8. Ponte algo que te haga sentir poderosa. Se levantó, dejando una tarjeta de visita en la mesa junto a mi café con leche intacto. Mi número está ahí por si cambias de opinión. Pero, Alicia, espero de verdad que no lo hagas. Y entonces se fue, abriéndose paso entre la multitud del sábado como un hombre que sabe exactamente a dónde va, dejándome sola con un café frío y la primera grieta formándose en una vida que había creído estable. Me quedé en esa cafetería durante otra hora después de que Javier se fuera, dando vueltas a su tarjeta de visita entre mis dedos y viendo cómo las palabras se emborronaban a través de lágrimas no derramadas. La tarjeta era simple, elegante, solo su nombre y un número de teléfono, sin logotipo de empresa ni cargo, no me decía nada, y todo al mismo tiempo. Este era un hombre que operaba bajo sus propias reglas, pero no era en Javier en quien pensaba mientras la luz de la tarde cambiaba a través de las ventanas y la cafetería comenzaba a vaciarse. Era en Joel.
Eran los últimos 3 años de mi vida extendidos ante mí como un tapiz que de repente veía desde un ángulo diferente, notando todos los hilos que me había perdido. ¿Cuándo había comenzado la distancia? Intenté localizar el momento, el día en que Joel había empezado a alejarse. Pero la verdad era más insidiosa que eso. No hubo un único momento. En cambio, había habido una lenta erosión, un distanciamiento gradual que yo había justificado con el estrés del trabajo, con su introversión natural, con el simple hecho de que las relaciones maduran, y la pasión se desvanece. Pensé en las noches en las que había trabajado hasta tarde, volviendo a casa, oliendo a nada en particular, besándome la frente con labios que nunca llegaban a calentarse. Pensé en los fines de semana en los que tenía partidos de pádel con amigos que nunca había conocido, regresando con historias que parecían ensayadas. Pensé en la forma en que a veces miraba su móvil, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios, y cómo me había convencido de que solo era un correo divertido de un compañero de trabajo. Las señales habían estado allí. Siempre habían estado allí. Simplemente había elegido no verlas. Lo que más me impactó, sentada en esa cafetería con el peso de la traición sobre mis hombros, no fue la ira que esperaba sentir, fue el silencioso reconocimiento de que había estado insatisfecha durante mucho más tiempo del que me había admitido a mí misma. Joel y yo habíamos construido una vida juntos, sí, pero era una vida que se sentía como llevar unos zapatos de una talla menos, funcional, pero nunca cómoda. Había aprendido a caminar con ellos, a ignorar el pellizco, a decirme a mí misma que así eran simplemente las relaciones adultas. Pensé en mis propias ambiciones, los sueños que había aparcado en favor de la estabilidad. Cuando Joel y yo nos conocimos, yo ardía en planes. Quería montar mi propia consultora, viajar a lugares de los que solo había leído, escribir la novela que había vivido en mi cabeza desde la universidad. Pero en algún punto del camino, esos sueños se hicieron cada vez más pequeños, guardados en cajas que nunca abría hasta que olvidé que existían. Era más fácil, me di cuenta, hacerme más pequeña que admitir que era infeliz. Más fácil interpretar el papel de la novia comprensiva que enfrentar el vacío que había estado creciendo dentro de mí como moho en un rincón oscuro. Me había convencido de que lo que tenía era suficiente, porque la alternativa, reconocer que merecía más, me parecía demasiado aterradora para considerarla. Ahora, sentada en las ruinas de esa ilusión, sentí algo inesperado. El pensamiento me sorprendió tanto que de hecho me reí en voz alta, atrayendo miradas curiosas del camarero que limpiaba las mesas cercanas. Aquí estaba, acabando de enterarme de que mi novio me había sido infiel durante la mayor parte de un año, y en lugar de derrumbarme en la devastación, me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. Era como si la revelación de Javier me hubiera dado permiso para sentir cosas que había estado reprimiendo durante años. La frustración por la indisponibilidad emocional de Joel, el resentimiento por los sacrificios que él nunca notó, la soledad de yacer junto a alguien que se sentía más como un compañero de piso que como una pareja. Todo ello afloró a la superficie, ya no negado ni racionalizado, simplemente reconocido por primera vez. Saqué mi móvil y miré la foto de contacto de Joel. Era una foto antigua, tomada durante un viaje a la costa al principio de nuestra relación, cuando todavía me miraba como si yo importara. No podía recordar la última vez que me había mirado de esa manera. No podía recordar la última vez que me había sentido verdaderamente vista por él. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. Una parte de mí quería enfrentarlo de inmediato, exigir explicaciones y disculpas, y todas las cosas a las que supuestamente tenía derecho como la parte agraviada. Pero otra parte, la que había sentido esa emoción eléctrica cuando Javier lanzó su invitación, quería algo diferente. Quería pruebas primero. Quería ver por mí misma lo que Javier afirmaba saber. Y más que eso, quería entender quién era yo sin Joel antes de decidir qué hacer a continuación. Guardé el móvil y finalmente tomé un sorbo de mi café con leche frío. Era amargo y decepcionante, muy parecido a la relación que de repente estaba cuestionando. Pero había algo esclarecedor en el sabor, algo que se sentía como despertar. Las 8. Tenía 6 horas para decidir qué tipo de mujer quería ser cuando saliera por mi puerta esa noche. 6 horas para averiguar si era lo suficientemente valiente como para dejar de conformarme con lo suficiente y empezar a buscar algo más. Fui a casa, al piso que Joel y yo compartíamos, moviéndome por el espacio familiar como una detective examinando la escena de un crimen. Todo parecía diferente ahora. Cada objeto contenía pruebas potenciales de una doble vida que yo había estado demasiado ciega para ver. Su bolsa de deporte junto a la puerta, que cogía para entrenamientos que siempre parecían alargarse. El baño donde pasaba más tiempo arreglándose las noches, que afirmaba quedar con viejos amigos de la universidad. El cargador del móvil en su mesita de noche, siempre colocado de modo que la pantalla mirara hacia el lado contrario a mí. Joel no estaba en casa.
Había enviado un mensaje antes diciendo que trabajaría hasta tarde en un proyecto, un mensaje que yo había aceptado sin cuestionar innumerables veces. Ahora, esas palabras se leían como una confesión escrita en tinta invisible. Me paré en el umbral de nuestro dormitorio, mirando la cama donde habíamos dormido lado a lado durante 3 años, y me sentí como una extraña en mi propia vida. El edredón era el que yo había elegido, un azul suave que a Joel le había parecido bien. Las almohadas estaban colocadas como a mí me gustaba porque Joel nunca se molestaba en hacer la cama. Las fotos enmarcadas en la cómoda documentaban una relación que ahora parecía una actuación en lugar de una asociación. Debería esperar, me dije. Debería esperar hasta poder pensar con claridad, hasta que el shock hubiera pasado y pudiera abordar esto racionalmente. Pero mis pies me llevaron al escritorio de Joel en la esquina de la habitación, al portátil que siempre dejaba abierto cuando estaba en casa, protegido con una contraseña que yo conocía desde hacía años porque nunca se había molestado en cambiarla después de decírmela una vez. Su correo electrónico estaba abierto cuando la pantalla cobró vida. El mensaje más reciente era de alguien llamada Diana, enviado hacía solo 3 horas. El asunto decía simplemente, esta noche. Hice clic en él con los dedos entumecidos. El mensaje era corto pero devastador. Ya te echo de menos. ¿Puedes escaparte después de cenar? Dejaré la puerta sin cerrar. No había nada explícito en las palabras mismas, pero la intimidad que transmitían era inconfundible. Este no era el lenguaje de colegas o conocidos casuales. Era la taquigrafía de amantes que habían estado navegando el engaño durante meses. Me desplacé por el hilo de correos, viendo la historia de la aventura de mi novio desarrollarse en tiempo real. Recomendaciones de restaurantes y reservas de hotel, bromas internas que no entendía, quejas sobre cónyuges, en plural, que me revolvieron el estómago. Joel hablaba de mí como se podría hablar de un mueble que ha superado su vida útil, ya no se da cuenta de nada. Podría desaparecer durante días, y ella simplemente asumiría que estoy ocupado. Es casi demasiado fácil. Demasiado fácil. Eso era lo que yo había sido. Demasiado fácil. Demasiado confiada. Demasiado dispuesta a aceptar cualquier migaja de atención que él me lanzara. Luego encontré fotos, enterradas en una carpeta marcada como documentos de trabajo con un engaño tan perezoso que casi resultaba insultante. Diana era guapa de esa manera que te hace sentir inadecuada al instante. Una melena rubia que caía en ondas perfectas. Una sonrisa de revista. Un cuerpo que sugería horas en el gimnasio. Era todo lo que yo no era. Y ver su rostro hizo que la traición se sintiera visceral de una manera que los correos electrónicos no habían logrado. Esto era real. Javier no me había mentido en esa cafetería. Mi novio, el hombre alrededor del cual había construido mi vida durante 3 años, había estado construyendo una vida secreta con la esposa del marido de otra mujer. La ironía no se me escapó. 2 matrimonios, 2 parejas, 4 personas afectadas por 2 individuos egoístas que querían más de lo que tenían. Cerré el portátil y me recosté en la silla de Joel, esperando que llegara el desamor, esperando las lágrimas y la devastación y la necesidad desesperada de entender por qué yo no era suficiente. Pero esos sentimientos nunca llegaron. En su lugar, lo que me invadió fue esa misma emoción inesperada que había sentido en la cafetería, amplificada ahora por la certeza. Esta era mi salida. Esta era la puerta que había tenido demasiado miedo de cruzar por mi cuenta, ahora abierta de par en par por fuerzas fuera de mi control. No tenía que quedarme. No tenía que seguir haciéndome más pequeña para encajar en una relación que había dejado de servirme hacía años. Joel me había hecho el regalo definitivo, aunque no lo supiera. Me había dado permiso para irme. Miré mi móvil y vi que eran casi las 7. 1 hora hasta que Javier me recogiera para una noche que no podía empezar a predecir. 1 hora para decidir si iba a responder a la traición de Joel con mi propia venganza, o si iba a tomar el camino correcto y marcharme con la dignidad intacta. Pero mientras me movía por nuestro armario compartido, buscando algo que me hiciera sentir poderosa como Javier me había indicado, me di cuenta de que la venganza y el amor propio no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Salir con Javier no se trataba de herir a Joel. Se trataba de recordarme a mí misma que valía la atención exclusiva de alguien, que merecía ser elegida, ser priorizada, ser vista como algo más que una conveniencia. Encontré un vestido que había comprado hacía 2 años, y nunca había usado. Un modelo de color burdeos intenso, que Joel había dicho que era demasiado para mi vida habitual. Demasiado. Había dejado que esas palabras mantuvieran ese vestido colgado sin tocar en el fondo de mi armario, esperando una ocasión que nunca llegó. Esta noche, decidí mientras lo sostenía frente a mí en el espejo. Era esa ocasión. No iba a llorar por la traición de Joel. No iba a suplicar explicaciones ni segundas oportunidades.
Iba a salir de este piso en una hora con el aspecto de una mujer que finalmente se había dado cuenta de su propio valor, e iba a adentrarme en cualquier mundo que Javier me ofreciera, aunque me aterrara. Mi móvil vibró con un mensaje. El número de Javier. ¿Sigue en pie lo de esta noche? Sonreí a mi reflejo, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más audaz de alguna manera, más viva. Respondí con un mensaje. Recógeme a las 8. Estaré lista. Y por primera vez en años, lo decía de verdad. Javier llegó exactamente a las 8, deteniéndose frente a mi edificio en un elegante coche negro que parecía costar más que mi sueldo anual. Observé desde la ventana cómo salía. Consultaba su móvil antes de mirar hacia mi piso con una expresión que no pude descifrar. Ahora llevaba un traje oscuro, perfectamente entallado a su figura, y sentí un aleteo de algo peligroso recorrer mi interior. Esto era o lo más valiente que había hecho en mi vida, o lo más estúpido, posiblemente ambas cosas. Joel había enviado 2 mensajes desde que empecé a arreglarme, mensajes casuales sobre su proyecto que se alargaba y preguntando si quería que recogiera la cena de camino a casa. Las mentiras fluían de su teléfono con tanta naturalidad que me pregunté cómo había podido creer una sola palabra de lo que decía. Había respondido con breves acuses de recibo, sin revelar nada. Y luego había salido de nuestro piso con el aspecto de una mujer que tenía un lugar importante al que ir. «¿Has venido?», dijo Javier cuando llegué a la calle, sus ojos recorriendo mi vestido con evidente apreciación. No estaba del todo seguro de que lo harías. Yo tampoco, admití, pero pensé que si mi vida se iba a desmoronar esta noche de todos modos, al menos podría tener una buena historia que contar. Se rió, un sonido cálido que parecía contradecir las frías circunstancias que nos habían unido. «Justo, ¿vamos?», me abrió la puerta del copiloto, un pequeño gesto de caballerosidad que Joel había abandonado alrededor del 6º mes de nuestra relación. Mientras me deslizaba en el asiento de cuero, me vi en el espejo retrovisor y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía decidida, peligrosa, incluso. Javier me llevó a un restaurante del que nunca había oído hablar. Escondido en un barrio que rara vez visitaba, el tipo de lugar que no tiene precios en la carta y espera que sepas lo que es un Ribera del Duero, sin necesidad de explicación. La recepcionista lo saludó por su nombre, llevándonos a una mesa en una esquina con velas y manteles blancos impecables. «¿Vienes a menudo?», pregunté, acomodándome en mi asiento. «Cuando necesito volver a sentirme yo mismo», dijo. «Lo cual, últimamente, es a menudo». Pedimos vino y entrantes, manteniendo una conversación trivial que se sentía demasiado normal para las circunstancias. Me preguntó sobre mi trabajo, mis aficiones, el libro que estaba leyendo en la cafetería esa tarde. Me encontré respondiendo con sinceridad, compartiendo partes de mí misma que normalmente mantenía ocultas tras la máscara de ser la novia de Joel. No fue hasta que llegó nuestro plato principal que Javier finalmente abordó el elefante en la habitación. «¿Has encontrado pruebas?», dijo, no como una pregunta. «Lo veo en tu cara. ¿Cómo lo sabes?». «Porque pareces aliviada en lugar de devastada». Esa es la mirada de una mujer que finalmente tiene permiso para sentir lo que ha estado reprimiendo. Tomó un sorbo de su vino, estudiándome por encima del borde de la copa. «¿Qué encontraste?». Le conté sobre los correos electrónicos, las fotos, el engaño perezoso que había estado oculto a plena vista. Decir las palabras en voz alta las hizo sentir más reales, pero también, de alguna manera, menos dolorosas. Esta no era mi vergüenza secreta que debía cargar. Era el fracaso de Joel, no el mío. «Diana también ha sido descuidada», dijo Javier cuando terminé. Cargos de tarjeta de crédito en hoteles donde afirmaba no haber estado, perfume en ropa que supuestamente se compró para ella. Creo que una parte de ella quería que la pillaran. Quizás una parte de Joel también. «¿Qué te hizo empezar a buscar?». Dejó su copa, su expresión cambiando a algo más vulnerable de lo que había visto en él. Dejó de tocarme. No de golpe, sino gradualmente, como bajar la intensidad de un regulador de luz. Al principio, me convencí de que era estrés, o que todos los matrimonios pasan por fases. Pero luego noté que era diferente con su teléfono, reservada, y una vez que empiezas a notar cosas así, no puedes parar. Asentí, entendiendo exactamente a qué se refería. «¿Cuándo lo supiste con seguridad?». «Hace 3 semanas. Contraté a alguien para que la siguiera, lo cual sé que suena extremo, pero necesitaba saber si me estaba volviendo loco o si mis instintos eran correctos». Me miró a los ojos y vi un dolor que se esforzaba por ocultar. Mis instintos eran correctos. Nos quedamos en silencio por un momento, 2 extraños unidos por la misma traición, tratando de averiguar qué venía después. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor con los sonidos de otros comensales viviendo sus vidas ordinarias, ajenos a los escombros que se estaban clasificando en nuestra mesa de la esquina. «¿Por qué te acercaste a mí hoy?», pregunté finalmente.
Podrías haberlos enfrentado a ambos y haber terminado con esto. Javier sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Porque te vi sentada allí, tan perfectamente serena, y reconocí algo en ti, esa cuidadosa satisfacción que la gente lleva cuando tiene miedo de querer más. La llevé durante años en mi matrimonio, y pensé que tal vez si supieras lo que yo sé, te darías cuenta de que mereces algo mejor de lo que te estás conformando. Ni siquiera me conoces. No asintió. Pero me gustaría. Si me dejas. Probablemente era una frase hecha, un movimiento en cualquier juego que estuviera jugando, pero sentada frente a él en ese hermoso restaurante, llevando el vestido que me habían dicho que era demasiado, me di cuenta de que no me importaba. Por una noche, quería ser alguien que decía sí a la posibilidad en lugar de no al riesgo. De acuerdo, dije. Muéstrame qué pasa ahora. La noche se desarrolló como un sueño del que no quería despertar. Después de la cena, Javier me llevó a un club de jazz que conocía, el tipo de lugar donde la música te envolvía como terciopelo, y nadie hacía preguntas sobre por qué dos extraños estaban sentados tan juntos en un oscuro reservado. Hablamos durante horas, las palabras fluyendo más fácilmente de lo que lo habían hecho con nadie en más tiempo del que podía recordar. Me habló de su matrimonio, de cómo él y Diana se habían conocido jóvenes y ambiciosos, construyendo una vida juntos que parecía perfecta desde fuera. Habían comprado una casa en las afueras, acumulado amigos que en realidad eran solo otras parejas que seguían la corriente, y en algún punto del camino, habían olvidado por qué se habían elegido el uno al otro. Dejamos de ser pareja y empezamos a ser compañeros de piso, dijo, removiendo el whisky en su vaso. Llegaba a casa del trabajo. Ella estaba viendo la televisión e intercambiábamos quizás 10 palabras antes de irnos a dormir en la misma cama como extraños. Seguí pensando que en eso se convierte el matrimonio después de suficientes años. Que la pasión era algo que se cambiaba por estabilidad. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas equivocado? Cuando encontré el primer correo electrónico, su mandíbula se tensó. Le había escrito a Joel sobre lo vivo que él la hacía sentir, cómo no sabía que todavía podía desear a alguien de esa manera, y me di cuenta de que nunca había escrito nada parecido sobre mí, ni siquiera al principio. Siempre fui la opción segura, no la emocionante. Extendí la mano sobre la mesa y toqué la suya, un impulso que nos sorprendió a ambos. Eso no es verdad. Simplemente dejó de elegirte. Y eso dice más de ella que de ti. Él miró mi mano sobre la suya, luego mi cara, y algo cambió en su expresión. La confianza cuidadosamente construida se resquebrajó por un momento, revelando al hombre herido que había debajo. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dijo en voz baja. Ni siquiera estoy seguro de estar enfadado ya. Solo estoy cansado. Cansado de fingir. Cansado de esperar que las cosas cambien. Cansado de ser el plan B de alguien mientras persigue a otra persona. Entiendo eso más de lo que crees. ¿Todavía le quieres? ¿A Joel? La pregunta me pilló por sorpresa, y tuve que reflexionar un momento, examinando realmente mis sentimientos por primera vez. Creía que sí. Durante años, habría dicho que sí sin dudar. Pero mirando hacia atrás ahora, creo que amaba la idea de él más que la realidad. La idea de tener una pareja, de ser elegida, de no estar sola. El hombre real nunca estuvo a la altura de lo que necesitaba que fuera. Eso es desgarrador, dijo Javier. Quizás, o quizás es liberador, porque si nunca lo amé de verdad, entonces perderlo no es realmente perder mucho. La banda de jazz cambió a algo más lento, más melancólico, y durante un rato, nos quedamos sentados, dos personas procesando un duelo que se sentía extrañamente compartido. Había llegado a esta noche esperando un cierre, esperando respuestas, esperando el tipo de confrontación que me daría permiso para seguir adelante. En cambio, había encontrado algo más complicado, una conexión que se sentía peligrosa precisamente porque se sentía tan real. Diana no sabe que lo sé, dijo Javier finalmente. He estado esperando el momento adecuado para enfrentarla, pero la verdad es que no estoy seguro de cómo quiero que sea ese momento. Ira, tristeza. No parece que pueda encontrar la emoción adecuada para la ocasión. Quizás no la hay. Quizás la traición es demasiado complicada para un solo sentimiento. Asintió lentamente. ¿Cuándo se lo vas a decir a Joel? No lo sé. Una parte de mí quiere volver a ese piso esta noche y poner sobre la mesa cada prueba, verle buscar excusas a la desesperada, pero otra parte de mí piensa que eso le daría demasiada satisfacción. Entonces él podría ser la víctima, el atacado y acusado, y de alguna manera lo retorcería para hacerme a mí la mala. ¿Y si no le dieras esa oportunidad? ¿Qué quieres decir? Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. ¿Y si simplemente te fueras? Sin confrontación, sin explicación, sin oportunidad para que él manipule la narrativa. Haces las maletas mientras él está en el trabajo. Desapareces de su vida de la misma manera que él desapareció emocionalmente de la tuya.
y dejas que se pregunte para siempre qué hizo mal. La idea era atractiva en su simplicidad, sin escenas dramáticas, sin lágrimas, sin suplicar respuestas que nunca satisfarían. Solo una ruptura limpia, una puerta cerrada, una negativa final a participar en su engaño. ¿Podrías hacer eso?, pregunté. ¿Con Diana? He estado pensando en ello. En marcharme sin darle la satisfacción de ver cuánto me ha herido, hizo una pausa. Pero no estoy seguro de ser lo suficientemente fuerte todavía. Quizás por eso nos encontramos, dije. Para no tener que ser fuertes solos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de posibilidad. Esto iba rápido, demasiado rápido, y sabía que debería frenar. Debería poner algo de distancia entre este hombre que técnicamente todavía estaba casado con otra persona, y yo. Pero el calor de su mano bajo la mía, la comprensión en sus ojos, el simple hecho de que había visto mi dolor y había elegido compartir el suyo en lugar de explotarlo, hacía que frenar pareciera imposible. ¿Qué pasa mañana?, pregunté. Mañana nos enfrentamos a la realidad, pero esta noche nos merecemos esto. Sea lo que sea esto. No volví a casa esa noche. Javier me llevó a un hotel, insistiendo en conseguirme mi propia habitación, a pesar de la tensión evidente que se había estado acumulando entre nosotros. Me acompañó hasta mi puerta, y durante un largo momento, nos quedamos allí, el pasillo silencioso y el aire denso con todo lo no dicho. Quiero besarte, admitió, pero creo que ambos necesitamos terminar nuestras viejas vidas antes de empezar algo nuevo. Probablemente sea la decisión inteligente. Estoy intentando ser un caballero. Es más difícil de lo que esperaba. Me reí. Y se sintió bien. Natural. Como un idioma que había olvidado cómo hablar. Gracias por esta noche. Por decirme la verdad. Por no dejarme perder un día más en esa relación. Gracias a ti por no salir corriendo cuando te abordé en esa cafetería. Me besó en la mejilla, sus labios deteniéndose lo justo para que mi pulso se acelerara. Y luego se alejó por el pasillo, dejándome sola con mis pensamientos y la extraña realidad de mis nuevas circunstancias. No dormí bien. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía los correos de Joel, las fotos de Diana, la vida que había estado viviendo como una ficción. Pero mezclado con el dolor había algo más. Esperanza quizás, o el comienzo de ella. A la mañana siguiente revisé mi móvil y encontré una docena de mensajes de Joel, cada vez más preocupado, cada vez más frenético. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Voy a llamar a la policía si no respondes. La actuación de novio preocupado era casi impresionante, dado lo que ahora sabía de sus actividades extracurriculares. Envié un solo mensaje. Estoy bien. Estaré en casa esta tarde. Tenemos que hablar. Luego silencié el teléfono y pedí servicio de habitaciones, dándome una hora más de paz antes de tener que enfrentar el caos que me esperaba. Cuando finalmente entré en nuestro piso alrededor de las 2 de la tarde, Joel caminaba de un lado a otro por el salón como un animal enjaulado. Su rostro se iluminó de alivio al verme, transformándose rápidamente en algo más duro, más controlado. ¿Dónde diablos has estado? He estado muerto de preocupación. ¿De verdad?, pregunté con calma, dejando mi bolso. Claro que sí. Desapareciste sin decir nada. No contestabas al teléfono. Pensé que te había pasado algo terrible. Miré a este hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años. Le miré de verdad, y no sentí más que desprecio. Cada palabra que salía de su boca era una actuación, una manipulación diseñada para posicionarlo como la parte herida. La audacia me dejó sin aliento. Celo de Diana, dije simplemente. El color desapareció de su rostro. Durante 3 segundos completos se quedó allí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Luego, las excusas comenzaron a salir atropelladamente. Alicia, por favor, déjame explicarte. No es lo que crees. Diana y yo solo somos amigos. Te juro que alguien te está mintiendo, intentando separarnos. Tienes que creerme. Leí tus correos, Joel. Vi las fotos. Sé exactamente lo que tú y Diana habéis estado haciendo durante los últimos 8 meses. Su expresión cambió entonces. La máscara se deslizó para revelar algo más feo debajo. Revisaste mi ordenador. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad de esa manera? ¿Tu privacidad? Me reí. Un sonido áspero y desconocido. Llevas casi un año acostándote con la mujer de otro hombre, mintiéndome cada día, ¿y quieres hablar de privacidad? Alicia, por favor. Se acercó a mí, intentando tomar mis manos, y yo retrocedí. Fue un error. Un terrible error. Ella no significa nada para mí. Eres a quien amo. Olvidemos que esto ha pasado y sigamos adelante. Podemos empezar de cero. Solo nosotros dos. Ahí estaba. La oferta que habría aceptado hace 6 meses, quizás incluso hace 6 días. La promesa de reconciliación, de superar nuestros problemas,
de elegir la relación por encima del individuo. La antigua Alicia se habría sentido tentada por esa oferta. Habría querido creer que el amor podía sobrevivir a la traición, que el perdón era siempre el camino superior. Pero la antigua Alicia se había ido. Había muerto en esa cafetería cuando un guapo desconocido le dijo la verdad. Y la mujer que había ocupado su lugar no estaba interesada en empezar de cero con alguien que nunca había estado completamente presente para empezar. No dije, simplemente. No. Joel pareció atónito. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que he terminado. Con esta relación, con este piso, con la versión de mí misma que seguía poniendo excusas a tu ausencia emocional. Pasé a su lado hacia el dormitorio, donde planeaba empezar a hacer las maletas. Tendré mis cosas fuera para el final de la semana. Alicia. Espera. Me agarró del brazo. Su agarre demasiado fuerte. No puedes simplemente abandonar 3 años así. Tenemos una vida juntos, un futuro. ¿De verdad vas a tirar todo eso por la borda? Miré su mano en mi brazo, luego su rostro desesperado, y no sentí más que lástima. Por los dos, en realidad, por los años que habíamos desperdiciado fingiendo ser algo que nunca fuimos. Tú lo tiraste por la borda, Joel. Yo solo estoy reconociendo finalmente lo que ya está roto. Me solté y entré en el dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. A través de la madera, podía oírle despotricar, alternando entre disculpas y acusaciones, pero su voz parecía venir de muy lejos, de otra vida quizás. Saqué mi móvil y le envié un mensaje a Javier. Ya está hecho. No se lo ha tomado bien. Su respuesta fue inmediata. Diana tampoco. ¿Unas copas esta noche? Sonreí a pesar de todo. A pesar de la destrucción de mi antigua vida, a pesar de la incertidumbre de lo que venía después, a pesar de todas las razones racionales por las que debería estar derrumbándome. Por supuesto escribí de vuelta. Recógeme a las 8. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cajas, abogados y conversaciones incómodas. Me mudé del piso de Joel a un pequeño estudio cerca del río, un espacio que era completamente mío por primera vez en años. Las paredes estaban desnudas, y los muebles eran de segunda mano. Pero cada mañana que me despertaba allí, me sentía más ligera, más libre, más yo misma de lo que me había sentido en más tiempo del que podía recordar. Javier y yo nos veíamos casi todos los días. Tuvimos cuidado de mantener las cosas apropiadas, ambos todavía desenredándonos técnicamente de nuestras vidas anteriores, pero la conexión entre nosotros se fortalecía con cada conversación. Él estaba navegando su propia separación de Diana, un proceso que se había vuelto feo rápidamente una vez que la aventura salió a la luz. Ella afirma que yo la empujé a ello, me dijo una noche durante la cena. Dice que yo no estaba disponible emocionalmente, que trabajaba demasiado, que nunca la hice sentir deseada. ¿Y sabes qué? Quizás algo de eso sea verdad. Pero no excusa lo que hizo. Es más fácil para ella culparte que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Igual que Joel le está diciendo a todo el mundo que tú eres la que le abandonó, que nunca estuviste realmente comprometida con la relación. Asentí. Me había llegado a través de amigos en común que Joel estaba reescribiendo la historia, presentándose como el novio devoto cuya novia se había marchado inexplicablemente. Nunca mencionaba a Diana, por supuesto. Nunca reconocía que su propia traición fue lo que finalmente me abrió los ojos. Que cuente la historia que quiera, dije. La gente que importa sabe la verdad. Javier extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Habíamos empezado a hacer eso, pequeños toques que cerraban la brecha entre la amistad y algo más. Ninguno de los dos estaba listo para ponerle una etiqueta a lo que nos estábamos convirtiendo, pero ambos sabíamos que se dirigía a un lugar importante. Mi abogado dice que el divorcio debería estar finalizado en 2 meses, dijo. Diana está peleando por la casa, pero estoy dispuesto a dejársela. Prefiero marcharme limpio que pasar otro año en batallas judiciales. ¿Estás seguro? Esa casa fue tu hogar durante 7 años. Fue el lugar donde viví. Hay una diferencia. Apretó mi mano. El hogar es algo que todavía estoy descubriendo. Entendía ese sentimiento íntimamente. El hogar no era un edificio o una dirección. Era un sentimiento de pertenencia, de ser verdaderamente conocido y aceptado. ¿Nunca había sentido eso con Joel? Por mucho que hubiera intentado convencerme de lo contrario, he estado pensando en hacer algunos cambios, dije. En el trabajo, en mi vida en general, estar infeliz durante tanto tiempo me hizo olvidar lo que realmente quería. ¿Qué quieres? Era una pregunta tan simple, pero me pilló desprevenida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que me lo había preguntado a mí misma? Quiero montar mi propia consultora, dije lentamente. El sueño que había enterrado durante años finalmente abriéndose paso a la superficie. Quiero trabajar con clientes en los que realmente creo, bajo mis propias condiciones. Quiero viajar, escribir, hacer todas las cosas que dejé de lado porque no encajaban en la vida que se suponía que debía vivir.
Entonces hazlas, dijo Javier simplemente. No es tan fácil. ¿Por qué no? Abrí la boca para enumerar todas las razones. Las consideraciones prácticas, los riesgos financieros, el miedo al fracaso que me había mantenido pequeña durante tanto tiempo. Pero al mirar a los ojos de Javier me di cuenta de que ninguna de esas razones era lo suficientemente buena ya. Ya había sobrevivido a lo peor que podía imaginar, la destrucción completa de la vida que creía querer. Todo lo demás eran solo detalles. Tienes razón, dije, sorprendiéndonos a ambos. ¿Por qué no? Fue idea de Javier enfrentarse a Joel y Diana juntos. No por malicia, explicó, sino por un deseo de cierre. Merecíamos mirarlos a los ojos y decir nuestra verdad, reclamar la narrativa que habían intentado controlar. Quedamos en un restaurante al que ninguno de nosotros había ido antes. Territorio neutral para lo que seguramente sería una conversación incómoda. Joel llegó primero, incómodo con una chaqueta que claramente había pedido prestada, su rostro una máscara de justa indignación. Diana entró unos minutos después, hermosa y fría, evaluándome con ojos que no mostraban remordimiento. Esto es ridículo, empezó Joel antes de que nadie pudiera hablar. ¿Cuál es exactamente el punto de esta pequeña emboscada? El punto, dijo Javier con calma, es que vosotros dos hicisteis estallar 4 vidas, y no parecéis entender la gravedad de lo que hicisteis. No estamos aquí para gritar, ni llorar, ni suplicar disculpas que nunca obtendremos. Estamos aquí para deciros exactamente lo que costaron vuestras decisiones. Diana puso los ojos en blanco. Por favor, ahórrame el sermón moralista. Los matrimonios se acaban. La gente sigue adelante. Así es la vida. Los matrimonios se acaban cuando ambas personas están de acuerdo en que han terminado, dije. Lo que vosotros hicisteis fue robarnos tiempo. Dejasteis que invirtiéramos en relaciones que ya habíais abandonado. Dejasteis que planeáramos futuros que sabíais que nunca sucederían. Eso no es solo traición, es crueldad. No seas dramática, murmuró Joel. ¿Dramática? Me incliné hacia adelante, mi voz firme a pesar de la ira que me recorría. Te di 3 años de mi vida, Joel. 3 años anteponiendo tus necesidades a las mías, haciéndome más pequeña para encajar en tus expectativas, creyendo la mentira de que lo que teníamos era suficiente. Y todo ese tiempo estabas corriendo hacia otra persona, contándole cosas que nunca me contaste a mí, estando presente para ella de maneras que nunca lo estuviste para mí. Alicia, lo siento. ¿Vale? ¿Es eso lo que quieres oír? Siento que haya pasado, pero no puedes culparme exactamente por buscar en otro lado, cuando siempre estabas tan desconectada. Estaba desconectada porque nunca me diste nada a lo que conectarme. Cada conversación era superficial. Cada plan era tentativo. Cada promesa era condicional. Pensaba que así eras tú, pero ahora me doy cuenta de que así eras solo conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más honestas que cualquier cosa que le hubiera dicho a Joel en toda nuestra relación. Diana se movió incómoda en su asiento, y me di cuenta con satisfacción de que estaba escuchando verdades que probablemente se había convencido de que no eran ciertas. Javier tomó el relevo entonces, su voz controlada, pero sus ojos ardían. Diana, construimos una vida juntos. 7 años de sueños compartidos, luchas compartidas, todo compartido. ¿Y lo tiraste por la borda por qué? ¿Por un hombre que era demasiado cobarde para dejar a su propia novia? ¿Una relación construida enteramente sobre mentiras y secretos? Nunca estabas ahí, replicó Diana. Siempre trabajando. Siempre centrado en algún acuerdo o proyecto. Necesitaba a alguien que realmente me viera. Te veía. Simplemente no te adoraba como lo hacía Joel. Y aparentemente eso no fue suficiente. La conversación continuó durante otra hora, alternando entre acusaciones, desvíos y momentos ocasionales de honestidad brutal. Al final, nada se había resuelto. No realmente. Pero algo había cambiado. La dinámica de poder que una vez había favorecido a Joel y Diana, el secreto que les había dado el control, había desaparecido. Eran solo 2 personas que habían tomado decisiones terribles, enfrentando las consecuencias de esas decisiones en tiempo real. Cuando finalmente salimos del restaurante, Javier y yo caminamos en silencio durante varias manzanas, procesando lo que había sucedido. Luego, sin previo aviso, ambos empezamos a reír. No porque algo fuera divertido, sino porque lo absurdo de la situación finalmente se había vuelto demasiado para contenerlo. Bueno, dijo Javier finalmente, eso fue catártico y terrible. Resume bastante bien el último mes de mi vida. Dejó de caminar y se giró para mirarme, su expresión seria. Alicia, sé que todo esto ha sido un caos, y sé que ambos todavía nos estamos curando, pero necesito que sepas que conocerte ha sido lo único bueno que ha salido de este desastre. Javier, no te estoy pidiendo nada, solo necesitaba que lo supieras.
Me acerqué a él, lo suficiente como para ver la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Conocerte ha sido lo único bueno para mí también, y quizás sea una locura, considerando cómo nos conocimos. Pero he decidido que ya no voy a dejar que el miedo tome mis decisiones por mí. Me besó entonces. Me besó de verdad. Y se sintió como el comienzo de algo que había estado esperando sin saberlo. Nos quedamos allí, en esa acera, en el crepúsculo, dos personas rotas eligiendo creer que lo roto podía convertirse en algo hermoso. 6 meses después, estaba en el balcón de mi nuevo apartamento, viendo el atardecer sobre el horizonte de Madrid, y pensando en cuánto había cambiado. La consultora que siempre había soñado era finalmente real. Una pequeña operación con un puñado de clientes que creían en mi visión. Había empezado a escribir de nuevo ensayos sobre la reinvención y las segundas oportunidades que de hecho habían encontrado una audiencia en línea. Había viajado a 3 países y tenía planes para una docena más. Y Javier estaba a mi lado, donde había estado casi todos los días desde esa confrontación en el restaurante. Su divorcio estaba finalizado. La casa vendida, los últimos restos de su antigua vida guardados en cajas que rara vez abría. Habíamos ido despacio, ambos aprendiendo a confiar de nuevo, ambos construyendo algo nuevo desde las cenizas de lo que había sido destruido. ¿En qué piensas?, preguntó, rodeándome la cintura con un brazo. En lo diferente que se ve todo desde aquí. Diferente para bien o diferente y aterrador. Ambos. Quizás ese es el punto. Me besó en la sien. Un gesto que se había vuelto familiar y querido. ¿Has sabido algo de Joel últimamente? No directamente, pero aparentemente él y Diana rompieron hace unos meses. Resulta que una relación construida sobre mentiras no se sostiene muy bien cuando las mentiras ya no son divertidas. Karma, dijo Javier simplemente. Quizás. O quizás simplemente se quedaron sin gente a la que traicionar. Pensaba en Joel a veces, generalmente en momentos tranquilos cuando el pasado se colaba inesperadamente. Ya no con ira, no realmente. Más bien con una curiosidad distante, preguntándome cómo sería su vida ahora, si había aprendido algo de los escombros que había causado. Lo dudaba, sinceramente. Algunas personas nunca lo hacen. Me encontré con la hermana de Diana la semana pasada, mencionó Javier. Dijo que Diana lo ha estado pasando mal, perdió su trabajo, ha pasado por varios pisos, no parece poder mantener nada en orden. ¿Te sientes mal por ella? No tanto como probablemente debería. Tomó sus decisiones. Todos vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Asentí, entendiendo exactamente a qué se refería. La vida de Joel aparentemente había seguido una trayectoria similar. Lo último que supe por amigos en común fue que lo habían despedido de su trabajo por bajo rendimiento, y vivía en un diminuto apartamento al otro lado de la ciudad, pasando por aplicaciones de citas sin éxito. La fachada encantadora que me había engañado durante tanto tiempo era más difícil de mantener, al parecer, cuando no había nadie dispuesto a ser engañado. Pero no me detenía en su desgracia. Este viaje no se había tratado de eso, no realmente. La venganza que había deseado en esos primeros días, el deseo de verlos sufrir como yo había sufrido, se había desvanecido en algo menos consumidor. Lo que lo reemplazó fue mucho más poderoso. Había construido una vida de la que estaba genuinamente orgullosa. Me había convertido en una persona que realmente me gustaba. Había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Gracias, le dije a Javier. ¿Por qué? Por entrar en esa cafetería. Por decirme la verdad cuando podrías haberlo manejado todo solo. Por ver algo en mí que yo había dejado de ver en mí misma. Me giró para mirarlo, sus ojos cálidos en la luz menguante. Siempre fuiste esa persona, Alicia. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Nos quedamos allí mientras el último sol desaparecía bajo el horizonte. Dos personas que habían sido rotas y reconstruidas, que se habían elegido mutuamente en medio del caos, y de alguna manera lo habían hecho funcionar. Mi mundo había estallado ese día en la cafetería, y durante los meses siguientes había estado aterrorizada por lo que eso significaba. Pero ahora, aquí, al otro lado de todo ese dolor, entendía la verdad que había tenido demasiado miedo de aceptar. A veces, la vida que crees que quieres es solo la vida con la que te has conformado, y a veces, es necesario que todo se desmorone para darte cuenta de lo que realmente mereces. Joel y Diana me habían enseñado esa lección, aunque no de la manera que pretendían. Me habían mostrado lo que no quería, en lo que me negaba a convertirme, por lo que nunca más me conformaría. Y en su destrucción había encontrado mi propia construcción. Mirando a Javier, a la vida que estábamos construyendo juntos, no sentí más que gratitud. Gratitud por el extraño que me había abordado con la verdad. Gratitud por el coraje que había encontrado para marcharme. Gratitud por la mujer en la que me había convertido tras la traición. ¿Lista para entrar?, preguntó Javier. Sonreí, tomando su mano. Lista para lo que venga. Y lo estaba.
Por primera vez en mi vida, realmente lo estaba. En cuanto a Joel y Diana, las consecuencias de su egoísmo continuaron acumulándose. La reputación de Joel en nuestra industria nunca se recuperó una vez que se corrió la voz sobre lo que había hecho, dejándolo luchando por trabajos freelance que apenas cubrían sus facturas. Diana, despojada de la seguridad que había dado por sentada, descubrió que su apariencia y encanto solo la llevaban hasta cierto punto sin la sustancia para respaldarlos. Ambos se vieron obligados a empezar de cero, pero a diferencia de mí, partían de lugares de vergüenza en lugar de fortaleza. El universo tenía una forma de equilibrar las cosas, y su balanza finalmente se había ajustado. De pie junto a Javier esa noche, viendo aparecer las primeras estrellas, me di cuenta de que mi mundo no había estallado por su traición. Se había expandido porque finalmente había entrado en una vida que elegí para mí misma, con los ojos bien abiertos y el corazón listo para lo que viniera.